Yo no estoy bien arreglado, así que no puedo salir en la cámara. No importa que no esté arreglado. Hola Martí, ya, vamos a empezar. Entonces, F por el Nico, porque él no puede prender su cámara tan mala. ya, chiquillos, en la clase presencial, con los compañeros que fueron, nosotros comenzamos a avanzar en un tema súper importante, ya casi lo último, ¿cierto?, de esta unidad que es la etapa de desarrollo, ¿cierto?, y todo lo que hemos visto de reproducción, ciclo menstrual, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo que comenzamos a ver, y hoy día ya vamos a finalizar con este tema, tiene que ver con la fecundación, ¿ya? Y el desarrollo embrionario. ¿Por qué es importante, chiquillos, revisar la fecundación? Porque recuerden que en la clase anterior nosotros estuvimos viendo lo que era el ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual, propiamente tal, lo que significa es que obviamente prepara, ¿cierto?, los órganos femeninos para una posible fecundación o embarazo. ¿Ya? Entonces, sumamente importante que vamos por paso. Claro, primero partimos, ¿cierto? Bueno, la etapa de desarrollo, ¿cierto? Nos centramos un poco en la pubertad, en estos cambios que ocurren, ¿cierto? A nivel de, por ejemplo, los 13, 11, 12, 13 años en adelante, ¿cierto? Con respecto a el tema de la maduración de los sistemas reproductores. ¿Sí? Luego pasamos a ciclo menstrual, ya ahí digamos, nos enfocamos, ¿cierto?, en lo que ocurre en el interior de la mujer, ¿cierto?, en sus órganos reproductivos, ¿sí?, útero, ovario, trompa, vagina, etcétera, ¿ya? Y ahora nos corresponde, ¿cierto?, ver el proceso final que tiene que ver con la fecundación. ¿Ya? La fecundación es el final de un nuevo ser, en la creación de un nuevo ser. Y obviamente con respecto a esta fecundación vamos a ver lo que es el desarrollo embrionario. ¿Ya? Y ustedes quizás dirán, ¿pero qué es eso? Esa palabra es súper extraña. El desarrollo embrionario, chiquillos, tiene que ver con cómo se desarrolla uno, ¿cierto?, en las primeras semanas de gestación, es decir, desde que el óvulo se juntó con el espermatozoide del día 1, que es lo que va ocurriendo a las horas después, hasta que se forma, ¿cierto?, lo que es el feto, ¿ya? Porque recuerden, desde el día 1 que se fecundaron ustedes hasta los 9 meses, no fueron los mismos. Obviamente con el tiempo fueron cambiando, ¿cierto? Se fueron creciendo sus órganos, ¿cierto? Y ahí les voy a ir explicando paso a paso cómo es, ¿ya? Hay conceptos que son un poco extraños, ya se los digo para que no se asusten, solamente yo los coloco para que ustedes entiendan más o menos cómo se llama científicamente, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes capten hoy día tiene que ver más que nada con el proceso, que existe un antes y un después, ¿sí? Podemos decir que la fecundación, el proceso de que el espermatozoide intenta traspasar el óvulo, ¿cierto? Ya, al tiro, Axel. El proceso en que el espermatozoide intenta traspasar el óvulo, ¿cierto? Es una etapa, es como el antes, y cuando el espermatozoide logra llegar, ¿cierto?, al núcleo del óvulo, es decir, logra realmente juntarse o unirse con el óvulo, se da la siguiente parte que es el desarrollo embrionario, ¿ya? Axel, dígame. Por ejemplo, palabra rara y complicada es lo que en realidad significa el ADN. Sí, o sea, en realidad el significado no es tan difícil, lo que sí la palabra es compleja, que ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Es Como decir supercalifragilístico-espiralidoso. claro, es como decir un trabalengua, exactamente. A ver, espérenme. Profe, apagué mi cámara porque ya, no hay problema, Domi. Ya, entonces, por lo tanto, nuestro objetivo de hoy es conocer qué es la fecundación y cómo se produce el desarrollo embrionario en la gestación. Recuerden que la gestación son los 9 meses, ¿sí? Estudiamos un trabajo. La gestación son los 9 meses que nosotros estuvimos dentro de la guatita de nuestras mamás, ¿cierto? Oye, a todo esto, paréntesis, nada que ver con la clase, Nicolás Vergara, ya que está aquí conectado, usted me debe la prueba. Se la voy a habilitar el día lunes para que la dé, ¿ya? Eso, aviso. Entonces,
Si hablamos del concepto fecundación, obviamente estamos hablando de cuando estos dos gametos, se les llama gametos femeninos masculinos o células sexuales, que en este caso, ¿cierto?, es el óvulo con el espermatozoide, se unen para generar, ¿cierto?, una nueva célula, y esta nueva célula se le llama cigoto en un principio, porque después va pasando por etapas, ¿sí?, hasta que es un feto, ¿sí? ¿Cuándo ocurre esto o dónde ocurre esto? La verdad es que esto ocurre principalmente y casi el 100%, no el 100, casi el 90% ocurre en los conductos o trompas de falopio, ¿cierto? En ese primer trayecto, a ver, voy a ver si lo puedo dibujar, espérenme. En ese trayecto, aquí tenemos, ¿cierto?, la trompa, el ovario, para allá está el útero, ¿cierto? Aquí está el óvulo, ¿sí? El óvulo, y luego acá llega el espermatozoide al encuentro, y esto se da acá, en las trompas de falopio u oviductos, ¿sí? Principalmente en el primer tercio de ellos, ¿ya? Ahí es donde este espermatozoide, ¿cierto?, lucha contra miles de espermatozoides más para poder llegar y poder penetrar, ¿cierto?, al óvulo y poder salir, entre comillas, victorioso. ¿Ya? Para que exista, chiquillos, la reproducción, es decir, que se cree un nuevo ser, la fecundación, ¿cierto? Hay que seguir ciertas etapas. Primero, obviamente, debe existir la producción de gametos femenino y masculino. Eso quiere decir que el hombre tiene que producir en los testículos, ¿cierto?, los espermatozoides, y esos espermatozoides deben madurar, ¿cierto? Recuerden que no solamente se creaban en los testículos, sino que maduraban cuando pasaban por la capita que estaba arriba, que era el epidídimo, después subía, ¿cierto?, por otros conductos, y se creaba, ¿cierto?, lo que era el líquido seminal, hasta hacer semen, ¿cierto?, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en el caso de las mujeres tienen que crearse, ¿cierto?, los óvulos, ¿sí?, u ovocitos, que en este caso, ¿cierto?, lo podemos evidenciar en la etapa del ciclo menstrual. ¿Ya? Yo en la clase anterior les mostraba cómo era la creación de este óvulo y cuándo se libera el óvulo. El óvulo se libera en el día 14 o 15 del ciclo menstrual de la mujer, ¿sí? Y lo que quiere decir que cuando ese día, el día de la ovulación, se hace la liberación, ¿cierto? Quiere decir que la mujer tiene un 100% de probabilidades de tener un embarazo, ¿ya? Entonces, primero, claro, se tienen que formar, ¿cierto?, los gametos en ambos sistemas reproductores, luego se tienen que encontrar, obviamente, se tiene que dar la fecundación, se forma el cigoto, porque ya se unieron las dos células, ocurre la segmentación, que lo vamos a ver más adelante, que es la división de esa célula para formar una nueva, se implanta el embrión, y esto es porque recuerden que cuando se unen empieza a dividirse, pero esa división se realiza todavía en la trompa de falopio, y cuando ya está completamente formado, ¿cierto?, al paso de, yo creo, unos 2 o 3 días, más o menos, 2 días creo que son, ese avanza hacia el útero y se implanta, ¿cierto?, en el endometrio. ¿Se acuerdan que yo les decía que el útero tenía una capa que se llamaba endometrio, que era una especie de colchón para el bebé, ¿cierto? Y que en el caso de las mujeres cuando están menstruando es lo que se elimina, ¿sí? ¿Por qué se elimina? Porque no hay fecundación. Por eso es que la mujer cuando está embarazada no le llega su menstruación, porque no puede botar ese endometrio, porque ese endometrio está conteniendo un bebé, ¿ya? Entonces, después de la implantación del embrión, se da el desarrollo y se diferencian las células del embrión. Es decir, el embrión va a saber si es mujer o si es hombre, para seguir desarrollándose. Se desarrolla, madura y el parto, que es obviamente cuando uno sale a la luz, ¿cierto? Entonces, aquí vemos la primera parte, acá vemos cuando es la segmentación, ¿cierto? Acá la implantación, esa pequeña pelotita éramos nosotros, se implantó en el endometrio, se empieza a Profe, formar, dígame. una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo se sabe si hombre o mujer el bebé? Ya. Primero que todo, en esta etapa, mira, en la diferenciación de células del embrión es cuando la célula, digamos, no sé si no es la palabra elige, pero opta, ¿cierto?, por desarrollar el sistema reproductor masculino o femenino. Eso no es un tema al azar, ojo ahí, eso tiene que ver con la genética, ¿ya? Y ahí, claro, nos estaríamos metiendo en un tema más complejo,
¿sí? Que tiene que ver con los pares cromosómicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero en esta etapa de la diferenciación, ¿cierto? Es en donde, ay, se me salió la pantalla, es en donde se determina si es mujer o hombre para que empiece a desarrollarse, y así empieza a desarrollarse, fíjense, ¿sí? Luego está el desarrollo, maduración y el parto. Axel, dígame. ¿Puedes retroceder un poco? Sí, por supuesto. Dígame. Te quería decir que esto de aquí se parece mucho a un huevo. ¿Cuál? Es el que marqué con la flecha. Dime, la imagen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. De esta de aquí. Ah, ya, perfecto. Soy terrible dibujando flechas. Ah, ya, maravilloso. Sí, de hecho es como un huevo, chiquillo, en todo caso. Es como un huevo, ¿ya? Ah, De hecho, el cigoto... profe, no puedo borrarlo. Yo lo borré, no se preocupe. De hecho, chiquillos, tiene la forma de un huevo, ¿sí? Así son. De hecho, somos más chicos que un huevo en realidad. El huevo es grande. Es grande para lo que somos nosotros cuando... Profe, la flecha sigue ahí. ¿Cuál flecha? Se ve mi flecha, la que puse. Va, yo la saqué, a ver, compartir de nuevo. Yo la veo. Ahora sí, Estaba abajo, estaba ahí abajo. Sí, ahora sí. ya. Entonces, acá hay un mini resumen, ¿cierto? Esquemático, dibujo, ¿cierto? De cómo es el tema de la fecundación. Vamos a partir acá. Se parte acá. Testículos, ovarios producen lo que son los gametos sexuales masculino y femenino, es decir, óvulo y espermatozoide. Creo que hemos hablado bastante de esto. Yo como que ya, ¿cómo se dice? No sé, parezco trabalengua hablando tanto del óvulo y espermatozoide, así que no se les olvide, ¿ya? Se produce el óvulo o ovocito, se le dice también muchas veces, ¿sí? Se produce el espermatozoide a través de la meiosis, y ese es un proceso de división celular, ¿ya? Que ocurre al interior de cada aparato reproductor. Estas dos células, ¿cierto? Se van al encuentro, se juntan, ocurre la fecundación, y aquí tenemos el cigoto, ¿ya? El cigoto es nuestra primera foto, digamos, de cuando recién nacimos, ¿sí? Y ahí obviamente empieza a desarrollarse, a dividirse, ¿cierto? Hasta que se forma el ser humano en sí, el organismo pluricelular, que tenemos 1.000.000 de células en nuestro cuerpo, ¿ya? Acá, antes de explicar las etapas tal cual, yo les había dicho que no es que el espermatozoide llega y se une con el ovocito, sino que tiene que pasar una serie de etapas, ¿sí? Para poder llegar al final y al núcleo o traspasar la membrana y poder unirse. Lo primero que ocurre es que, claro, se fija a la capa externa, ¿cierto? De el ovocito. Fíjense que el ovocito está bien, digamos, bien protegido, ¿sí? Después existe algo que se llama reacción acrosómica, perdón, y es el traspaso de este espermatozoide, ¿cierto? Fíjense, ahí está empezando a traspasar, ¿sí? El espermatozoide libera una enzima que hace que esta zona pelúcida, que es esto que está acá, ¿cierto? Empiece a abrirse y haga camino para que el espermatozoide pase, ¿sí? Luego, claro, se abre camino, llega la penetración del espermatozoide de la zona pelúcida, el espermatozoide la atraviesa, ¿se fijan? La atravesó esta zona y sigue otro conducto hasta atravesar la siguiente capa para luego finalmente juntarse, ¿cierto?, con el ovocito. Y acá les voy a ir explicando las partes, ¿sí? Las fases o partes de esto, ¿ya? Primero tenemos la penetración de la corona radiada. La corona radiada es la capa más externa del óvulo, ¿sí? Corona radiada, piensen, la capa más externa, como sale aquí en la imagen. ¿Qué pasa? ¿Cómo el espermatozoide logra ingresar o logra captarla, ¿cierto? En este caso, yo les decía que él libera una enzima que permite que se abra paso para que él pueda traspasarlo, ¿sí? Se hace una especie de túnel. Después ocurre, ¿cierto?, el reconocimiento y adhesión del espermatozoide. Aquí tenemos el espermatozoide, ¿cierto? Y en este caso, él reconoce la siguiente zona, que recuerden que era la zona pelúcida, ¿cierto? La reconoce y dice, ya, tengo que seguir avanzando, ¿sí? La reconoce y empieza a liberar, ¿cierto?, estas enzimas, y esas enzimas, que son estas pequeñas pelotitas,
¿sí? Producen que esta zona pelúcida se abra y le diga, pase adelante usted, ¿cierto? Y ahí el espermatozoide sigue avanzando, ¿ya? Sigue avanzando y logra totalmente, digamos, pasar toda la zona pelúcida, ¿sí? Y en este caso, cuando avanza la zona pelúcida, finalmente se encuentra con el núcleo del óvulo u ovocito, ¿cierto? Y ahí es donde se produce la fusión, que es cuando se une el espermatozoide con el óvulo y se crea finalmente la nueva célula, ¿ya? Ya tenemos, ¿cierto?, que el espermatozoide logró llegar, luego de una serie de pasos y de etapas y de fases, logró llegar al encuentro, ¿cierto?, con el óvulo, ¿ya? Luego de eso les decía yo que se da o se forma lo que es el desarrollo embrionario, ¿ya? Recuerden que nosotros en un principio somos un cigoto porque somos una célula, ¿ya? Y aquí fíjense la primera línea, esta. Aquí ocurrió la fertilización o la fecundación, ¿cierto? Nosotros somos acá, esto fuimos en nuestra primera imagen, nuestra primera foto de chicos, ¿ya? Así éramos. Luego, con el paso de las horas, esta célula se fue dividiendo, ¿cierto?, hasta parecer una especie de mora, y de hecho se le llama mórula, ¿sí? Y esto pasa, chiquillos, en 1 o 2 días más o menos, ¿ya? El proceso de desarrollo embrionario es súper rápido, hasta que llega la formación del feto, ¿cierto? Y fíjense acá, esta es la primera parte del feto, ¿sí? Nosotros conocemos el feto así, que está como más formado, pero la primera etapa del feto es esta, que es cuando se forma el sistema nervioso. Eso es importante. El primer sistema que se forma en nuestro cuerpo es el sistema nervioso, que corresponde a nuestro cerebro y médula espinal, ¿ya? Entonces, el desarrollo embrionario, como les decía, viene después de la fecundación. Se da la fecundación y empieza a desarrollarse el embrión, que obviamente somos nosotros en un futuro, ¿ya? Y este va a ir evolucionando, como sale aquí en la imagen, ir cambiando, va tomando forma, ¿cierto? Primero va a ser una sola célula, después van a ser varias, hasta que va a tomar la forma, ¿cierto?, de un ser vivo. Y aquí es donde ocurre, ¿cierto?, la diferenciación, es decir, ¿va a ser hombre o va a ser mujer? ¿Sí? Todo este desarrollo tiene tres partes, la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. Como les decía, los nombres puede que sean un poco extraños, pero vamos a ver que en la práctica lo que ocurre en cada etapa es súper sencilla. El nombre es raro, pero lo que ocurre en cada una es muy sencillo de entender, ¿sí? Entonces, fíjense bien, esta es la primera etapa del desarrollo, ¿sí? Nosotros partimos siendo una célula, esta célula se fue dividiendo, ¿sí? Hay un momento que se le llama mórula, porque es parecido a una mora, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, se va desarrollando, tiene nombres, de distintos nombres, digo, las capas que tiene, la capa externa, la interna, pero eso no es lo que realmente quiero que aprendan, sino que entiendan, ¿cierto?, que no es que lleguemos y éramos un feto al tiro, sino que antes de eso hubo un desarrollo previo, que la célula inicial, nosotros nacimos de una célula, fíjense, de la unión de 2 células. Entonces, quiero que entiendan que la inicial era una sola y esa se fue subdividiendo y hubieron procesos diferentes, ¿cierto?, que lograron que pudiéramos formarnos como feto y finalmente como un bebé a los 9 meses, ¿ya? La primera etapa es la segmentación, y la segmentación tiene que ver, chiquillos, cuando tenemos el cigoto. Recuerden que el cigoto es la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿ya? Entonces, esta división de células del cigoto empieza a hacerlo de manera progresiva. Primero se divide en 2, después en 4, después en 16, 30 y tanto, etcétera, etcétera, hasta que forma esto que yo les decía que era la mórula, ¿sí? En este caso, fíjense que las células se van haciendo más pequeñas en la medida que van multiplicándose, ¿cierto? Acá eran 2 células grandes, 4, y así van creciendo, hasta que son así chiquitísimas en nuestro cuerpo, ¿ya? Esto, ¿cuándo ocurre este proceso de segmentación? Ocurre en la trompa de Falopio, en el oviducto, cuando este cigoto va avanzando, ¿cierto?, a llegar en algún momento a implantarse en el útero. Todavía no está implantado, se encuentra todavía, ¿cierto?, en los oviductos, ¿sí? Y aquí se relaciona bastante, chiquillo, yo no sé si ustedes han escuchado lo que es un embarazo tubárico o tubario, ¿ya? Que es cuando
una mujer, ¿cierto?, que embarazada, ocurre la fecundación, y el bebé no se implanta en el útero, sino que se queda en los ovarios, en los oviductos. Y obviamente eso primero va a producir un aborto espontáneo y puede producir, ¿cierto?, o sea, no derrame, ¿cómo es la palabra? Hemorragia, una hemorragia, ¿cierto? Porque este cigoto tiene que implantarse en el útero, no puede quedarse en las trompas. Y si va creciendo en las trompas, piensen que ese conducto se va agrandando hasta un momento que se puede romper. De hecho, hay gente que ha muerto por estos embarazos tubáricos, ¿sí? Que es un embarazo que no logra llegar al útero y que se queda finalmente en las trompas, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esta segmentación? Fíjense que comienza después, unas 30 horas después, ¿cierto?, de la fecundación, de la unión, ¿ya? Luego tenemos la gastrulación, ya, un nombre bastante extraño, pero la gastrulación, chiquillos, primero llegamos hasta que era una mora gigante, ¿cierto? Y esa mora gigante empieza a seguir desarrollándose, se va aplastando, y fíjense que forma distintos nombres de capas. Los nombres- Profe, Dígame. vaya al anterior, Dígame, el anterior de ese. ¿sí? El último es un dinosaurio bebé con un agujero en el estómago. No, po, el ser humano, la primera fase de creación. Yo pensé que era un dinosaurio bebé con un agujero en el Parece estómago. un dinosaurio, pero no es un dinosaurio. Ya, mira, como le iba diciendo, chiquillos, la primera etapa, segmentación, queda esta mora formada, ¿cierto? Una célula se dividió en varias y después empieza a aplastarse y forma 3 capas, ¿ya? No es necesario que se aprendan estos nombres, pero se las voy a nombrar igual. Forma la capa que se llama el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Esas 3 capas empiezan, fíjense en la tercera, empiezan a cumplir una función, ya a moverse hacia arriba, fíjense. Y acá, fíjense, esto que se forma así, que de hecho es de esta forma, lo voy a dibujar. Espérenme. Que es, por ejemplo, tenemos la capa, empiezan a subirse, ¿cierto? Y esto que está acá, ¿sí? Se le va a denominar tubo neural. Y ustedes dirán, pero ¿qué diablos es el tubo neural? El tubo neural, chiquillos, ay, espérenme, el tubo neural, ¿cierto? Es el inicio de nuestra creación. El tubo neural corresponde, ¿cierto?, a, en este caso, a la médula espinal, ¿ya? Espérenme, espérenme, ay, ¿qué hice? Espérenme, no puedo sacar esto, espérenme. Ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos que el tubo neural es bastante importante porque es el inicio de nuestra creación, de nuestros órganos, y principalmente va a formar el cerebro y la médula espinal. ¿Ya? Aquí está. Fíjense estas distintas imágenes. Miren, esta es la creación del tubo neural. Este es el tubo neural. ¿Ya? Y fíjense que esto es nuestro inicio. Miren, esto es como pelotitas, ¿cierto? Van a ser en un futuro nuestra columna vertebral. Para acá va a estar nuestra cabeza, ¿cierto? Y para acá abajo, ¿cierto? Va a estar nuestras extremidades inferiores. Fíjense que después esto se cierra y se forma esto que está aquí, que es como un gusanito. Y fíjense que eso es lo que después va a ir formando al feto, ¿ya? Por lo tanto, el tubo neural es importante, chiquillos. Es importante porque es el que, por ejemplo, las personas que tienen hidrocefalia, que es un problema al cerebro, ¿cierto? Es en esta etapa, lo más probable es que no se haya cerrado bien el tubo, ¿ya? Nosotros no tenemos ningún problema, ¿cierto? Ni al cerebro, ni nada, porque principalmente nuestro tubo neural se cerró bien, ¿sí? De hecho, distintas enfermedades, por ejemplo, si una mamá está embarazada y consume droga o alcohol, lo más probable es que este desarrollo del tubo neural se vea alterado. Por lo tanto, yo puedo nacer con cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿ya? Por eso es importante. Y tenemos finalmente, cuando ya se formó el tubo neural, la organogénesis, ¿ya? La organogénesis, como lo dice la palabra, la primera palabra, órgano. Se crean los órganos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que en una etapa anterior, acá yo les mostré que habían 3 capas, el mesodermo, endodermo y ectodermo? Fíjense acá que estas capas
se van a ir desarrollando y luego van a dar la creación de distintos sistemas. Por ejemplo, el ectodermo va a dar la creación de nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Y de la piel. El mesodermo, que es la capa interna, ¿sí? Va a dar la creación a los músculos, a los esqueletos, riñones y aparato reproductor, ¿sí? Y el endodermo va a dar inicio a los pulmones, sistema digestivo, hígado y glándulas endocrinas. Por lo tanto, esas tres capas son súper importantes porque después van a hacer, en la organogénesis, que es la última etapa, van a hacer que nuestro cuerpo se pueda desarrollar de la manera correcta, ¿ya? Hasta el momento, chiquillos, ¿vamos bien? ¿Mucho concepto? ¿Van bien? ¿Sí? Ya, espérenme, denme un segundo que se está acabando la batería. Espérenme. Espérenme un segundito. Profe, son muchas palabras. Sí, sí, es cierto, son bastantes palabras, pero como le digo, mientras usted entienda el proceso, la verdad es que no se le va a hacer tan complejo, ¿ya? Lo que me importa es que usted capte, ¿cierto?, cuáles son las tres etapas del desarrollo embrionario. Segmentación, ¿cierto? Ay, espérenme. Ahí está. Segmentación, gastrulación y organogénesis, ¿ya? Esas tres etapas son las más importantes para nuestro desarrollo embrionario, eso me interesa bastante, ¿ya? Y obviamente entender qué es la fecundación y quiénes participan, ¿ya? No voy a entrar más en detalle, y por lo tanto tendríamos esto, chiquillos. Este sería como nuestro panorama, ¿cierto?, general, ¿ya? General de cómo nos fuimos desarrollando desde que éramos una sola célula hasta que fuimos un feto y nos desarrollamos y salimos del cuerpo de nuestras mamás, ¿sí? Primero éramos cigoto, el blastocito, que es cuando yo les decía que se crean estas tres capas, se llama blastocito, ¿sí? Se crean estas tres capas, después somos un embrión, porque recuerden que cada capa daba inicio a distintos sistemas, ¿sí? Se formaba el sistema nervioso, y finalmente somos un feto porque nos desarrollamos y ya somos hombre o somos mujer, ¿ya? Ahora, chiquillos, les voy a mostrar un video que más o menos resume, ¿cierto?, lo que hemos estado hablando del desarrollo, ¿ya? O de la fecundación, ¿sí? Pongan atención. Déjenme ver si... Sonido... La fecundación ¿Me y escucha? la implantación del embrión son los momentos claves para el desarrollo prenatal humano. Ya. Y estos sucesos ocurren durante la primera semana de gestación. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de los fenómenos y cambios que ocurren durante la primera semana de gestación, de una manera fácil, rápida y sencilla. Si es la primera vez que estás estudiando estos temas, te invito a ver mi video de Introducción a la Embriología Humana, para que tengas en cuenta los conceptos básicos que hay que tener al estudiar esta ciencia. Para que ocurra la primera semana, lo primero que tiene que haber es la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Es el proceso por el cual los gametos masculino y femenino se fusionan. El gameto masculino va a ser el espermatozoide y el gameto femenino un ovocito secundario. Cuando estos dos se unen, ocurre la fecundación. Y esto se produce en el primer día. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 24 horas. ¿Y dónde tiene lugar? Habitualmente en la ampolla de la trompa uterina o trompa de falopio. El resultado de la fecundación va a dar origen a un cigoto, y gracias a este cigoto surge la vida. Este cigoto tiene 46 cromosomas, resultado de los 23 cromosomas que le aporta el espermatozoide y otros 23 por el ovocito secundario. Por lo tanto, es una célula diploide y se va a encontrar
rodeado por la zona pelúcida. En el segundo día ocurre la segmentación. El cigoto sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células. La primera división del cigoto tiene lugar aproximadamente 30 horas después de la fecundación, y las células que resultan de esta división reciben el nombre de blastómeras. La siguiente división da como resultado 4 blastómeras y tiene lugar a las 40 horas después de la fecundación. La tercera segmentación comprende la etapa de 8 células, y en este estadio las blastómeras alcanzan el máximo contacto entre sí, formando una esfera celular compacta que se mantiene unida por uniones estrechas. Este proceso es la compactación. Alrededor del tercer día después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formar la mórula de 16 células. Las células en el interior de la mórula constituyen la masa celular interna, y las células que la rodean constituyen la masa celular externa. La masa celular interna da origen al embrión, y por eso se denomina embrioblasto. Y la masa celular externa da origen al trofoblasto, que en un futuro da origen a la placenta. En el día 4, la mórula ingresa al útero y comienza a penetrar líquido a través de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. Esto da como resultado un espacio relleno de líquido llamado blastocele. En este momento, el embrión se denomina blastocisto y el embrioblasto se posiciona en un polo denominado polo embrionario, y las células del trofoblasto se aplanan. Chiquillos, esperen, no se asusten con los nombres, solamente fíjense en cómo va avanzando la célula, ¿ya? Eso es lo importante. No se asusten con los nombres, eso no los pesquen, ¿ya? Solamente fíjense en el proceso de cuando avanzó hasta que está implantándose, ahí se va a implantar, ¿ya? Y constituyen la pared del blastocisto. En el quinto día se elimina la zona pelúcida y esto permite que el blastocisto se una al endometrio del útero materno. Al sexto día ocurre la implantación. El blastocisto se adhiere al endometrio Ahí. por medio. Ya, aquí vamos a quedar. Esa es la parte final. Por lo tanto, chiquillos, la implantación del cigoto es al sexto día de la fecundación, es al tiro, ¿ya? ¿Y por qué? Fíjense aquí, mira, fíjense en el dibujo. Está implantado y este era, acuérdense, el endometrio que era como el colchón del bebé, ¿ya? Entonces se implanta y ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega a ser, ¿cierto?, un feto, ¿ya? Entonces voy a seguir con lo último, información importante. Como toda noticia buena, hay noticia mala, ¿ya? Tenemos que evaluar, ¿cierto?, lo que hemos estado viendo. La primera evaluación, la evaluación formativa, ¿ya? Recuerden que la formativa, si bien es sin nota, pero es obligatoria, tienen que darla sí o sí, porque eso me ayuda a mí a saber qué conceptos son los que más les cuesta y saber si la prueba que les voy a aplicar, ¿cierto?, está acorde a su curso, a su edad, ¿ya? ¿Qué es lo que va a entrar en la prueba formativa? Sistema reproductor femenino masculino, ciclo menstrual y fecundación. Fecundación, chiquillos, va a entrar el concepto de fecundación y las fases del desarrollo embrionario, que es lo último que vimos acá, ¿ya? Lo primero no, porque es mucho concepto y prefiero que centrarme en el concepto general, ¿ya? Esos mismos contenidos se van a evaluar en la sumativa, porque tiene que ser lo mismo, porque yo voy a evaluar qué es lo que saben o no. Por lo tanto, la sumativa va a ser, fíjense, a vuelta de Fiestas Patrias, 24 de septiembre, ¿sí? Se va a evaluar exactamente lo mismo, pero ahora sí con nota y un poquito más de preguntas, porque recuerden que las evaluaciones formativas son cortitas, son 10, 11 preguntas más o menos, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Existe alguna...? Uy, estoy repasada. ¿Existe